Salmo 45 y vamos a leer del 1 al 5. Dice la palabra del Señor: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto, mi lengua es pluma de escribientes muy ligera. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarás en el corazón de los enemigos del rey. Una de las cosas que vemos acerca de la adoración la experimentamos desde el principio, ¿sí? Muchas veces hemos visto la creación y la verdad es que el tema de la creación es un tema que a mí me gusta mucho. De hecho, cuando llevamos el discipulado, una de las partes que me tocó dar fue acerca de la creación del mundo y es algo que me gusta. Pero si nosotros lo queremos enfocar en la adoración, desde el principio, la palabra del Señor dice que Dios creó a Adán y Eva y los puso en el huerto, ¿sí? Los puso en el huerto del Edén. Y nosotros tenemos una idea más o menos de lo que era el huerto, ¿verdad? Tenemos una idea de lo que era, porque la Biblia nos especifica, pero nuestra mente no da para tanta imaginación de cómo era ese lugar donde Adán y Eva fueron puestos, ¿sí? Para estar ahí en el huerto. Pero la palabra del Señor sí nos dice que cuando Dios crea todo, dice que era bueno. Todo lo que Él creó fue bueno. Toda la creación estaba en armonía perfecta con lo que Dios había establecido y estaba cumpliendo el propósito para el cual fue creada, ¿sí? Los árboles, los animales, todo fue puesto en armonía para que estuviera como Dios lo había hecho. Entonces, pero una de las cosas es que nosotros a veces olvidamos el propósito para el cual nosotros fuimos creados. Así como los animales, así como todo, vemos que Dios lo hizo con su propia voluntad. Vamos por favor al libro de Apocalipsis. Apocalipsis 4, en el versículo 11 nos dice la palabra del Señor: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En pocas palabras, tú y yo y todos los seres vivientes y todas las cosas que fueron creadas por un propósito, fueron creadas por la voluntad de Dios y fueron creadas para que estuvieran en armonía, ¿sí? Desde ahí está el propósito de la creación. Dios no crea las cosas sin ningún propósito. Él no hace las cosas al ahí y se va, ¿sí? Él no pone una puerta y puede decir, bueno, por mientras de que compramos la buena, y ahí dura la puerta 20 años, ¿verdad? Y ahí se queda hasta que se echa a perder. No, así Dios no es. Y una de las cosas que Dios nos enseña es que Dios es inteligente, es parte de su esencia, de su deidad, ¿sí? El ser, el que es inteligente, y Dios creó todas las cosas así. Así es que tú y yo también fuimos creados, Adán y Eva también fueron creados de la misma manera, con un propósito. ¿Y cuál fue y fue creado por la voluntad de Él, ¿sí? O sea, nosotros no tuvimos injerencia, Dios no nos preguntó absolutamente nada de cómo queríamos tener los ojos, cómo queríamos tener la boca, nada. Él dijo, aquí van los ojos, aquí va la nariz, aquí va la boca, etcétera, etcétera, y nos creó de acuerdo a su voluntad, ¿sí? Si estamos aquí fue por voluntad de Dios, y eso es parte de uno de los propósitos. Entonces, lo padre de esto es que a nosotros como creación nos hizo superiores a todos los demás. Y una de las cosas que el Señor nos muestra en la creación es que dice que mira todo tu alrededor, todo lo que ves es tuyo. Tú estás por encima de todas las cosas. Ve, ponle el nombre, ve y toma del fruto, todo es tuyo.
y mírame a mí también, ¿verdad? O sea, mírame a mí también, que yo también soy tuyo. O sea, Dios también le dice a Adán, oye, mírame a mí también, yo también soy tuyo y tú eres mío. Y ahí empieza la comunicación. Ahí empieza el primer acto de adoración. Entonces, tú y yo fuimos creados para tener esa comunión con Dios. Fuimos creados para estar relacionados. Ningún ser de la creación tenía la misma interacción que tenía el ser humano. Nadie. Nadie tenía la misma interacción, ni los árboles. Sí es cierto que la palabra en los Salmos nos dicen que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Sí es cierto, o sea, porque es un sello de Dios, de su creación. Pero ningún ser humano tenía esa relación. Dios no bajaba por el huerto a pasear, ¿sí? Él no bajaba a pasear y, ay, qué bonitos los perritos. Ay, qué bonitos, ya vine a ver a mis perritos. Ya vine a ver a mis gatitos. Y no estoy en contra, hermano. Nosotros no tenemos mascotas porque es un compromiso, ¿verdad? Andar cuidando animales. Pero ahorita es un boom. Es un boom. Ahorita tenemos un amigo en Cristo que tienen ya las funerarias, si se puede decir así, ¿verdad? De los animales, y dice que es un boom, o sea, para incinerar animalitos. Dice, no sabes cómo la gente que tiene esos negocios se está haciendo rica, porque ya los tratan como a seres humanos. Entonces está medio distorsionada nuestra sociedad. Antes, yo me acuerdo cuando nosotros tuvimos un perro, bueno, tuvimos varios, ¿verdad? De repente sí nos dejaban tener, pero como que al año mi mamá se fastidiaba y ya lo teníamos que andar regalando. Pero tuvimos un Doberman, me acuerdo, el lobo. Estaba así negro, ¿verdad? Siempre nos gustaron, pues sí, los perros grandes. Y ahí andaba el lobo, pero nunca lo dejábamos salir, ¿verdad? Porque todos le tenían miedo. Entonces el lobo andaba para arriba y para abajo ahí en la casa. Y pues no creen que un día se sale y lo atropellan. Ahí afuera de la casa. Nosotros no nos dimos cuenta, pero pasa el camión, y venía el camión de la basura y ¿saben qué hace mi papá? Agarra al perro ya todo moribundo y lo avienta. Lo avienta, el lobo. No, es que lo atropellaron. O sea, ¿cuál entierro? ¿Cuál incineración? Nada, o sea, aventó al perro ahí así, sin ni en bolsa ni en nada, pobrecito. El lobo no tuvo su santa sepultura. Pero a lo que voy es que cómo han cambiado las cosas, ¿verdad? ¿Cómo han cambiado las cosas? Dios no bajó así. Dios dice que bajaba, se paseaba por el huerto y tenía comunión con Adán. Y yo me pongo, ¿no les da curiosidad saber qué era lo que platicaban? ¿Qué era lo que hacía Dios? ¿Cómo estás, Adán? ¿Cómo te fue tu día? Ay, Señor, mira todos los árboles que hiciste, o ver cómo Dios hizo la creación. Esa relación que tenía Adán y Eva era una relación de adoración. A Dios le agrada que tú y yo le adoremos, ¿sí? A Dios le agrada que nosotros le digamos lo que Él es, porque para eso nos creó. Dios nos creó para eso. No nos creó para otra cosa, no nos creó para que nosotros cumpliéramos un propósito. Si bien es cierto, lo tenía ahí en el huerto, pero lo principal es que cuando Dios bajaba por la mañana, dice la palabra, bajaba por el huerto para visitar a Adán y a Eva, porque la palabra dice que cuando cayeron en pecado, lo primero que hizo, que baja Dios, dice, como era normal. Para Dios era normal el venir a tener comunión y el esperar que Adán y Eva recibiera adoración de ellos. Tener comunión con ellos era normal. Ellos tenían claramente cuál era el propósito para el que habían sido creados. Era claro. Entonces Dios bajaba todos los días y todos los días. ¿Y saben a qué me refiero con todos los días? Es que, en que no todos los días nosotros hacemos eso. No todos los días oramos, hermanos. Y es una tristeza, porque lo peor es que se ve, se percibe cuando uno tiene la presencia de Dios. Hay fruto cuando uno está relacionado con Dios todos los días. Y yo puedo decir, no, yo sí oro, voy en el carro, ay Señor, ayúdame. Pues siempre le pedimos eso, pero una relación de adoración como la tenía Adán y Eva, cuando bajaba Dios y tenía comunión con Él, híjole, sí nos falta. No digo que no haya gente que no lo haga,
No creo que no haya uno de perdido, como dice, ¿verdad? Habrá alguno que tenga esa intimidad de estar en la presencia, de decirle, de una intimidad de adoración. Bueno, la palabra del Señor nos dice que tú y yo tenemos esa relación, debemos de tener esa relación con el Señor todos los días. Entonces, ese fue el propósito por el cual Adán y Eva fue creado, no para que le pusieran nombre a los animales, para tener una relación con Dios de adoración continua. Cada vez que Dios venía, él y esperaba de ti, esperaba de Adán que le adorara. Y hasta el día de hoy Dios espera que nosotros le adoremos. Dios espera que vengamos con un corazón de decir, Señor, aquí te entrego mi corazón, a lo mejor está medio cucho, ¿verdad? Pero quisiera entregarte lo mejor y por eso vengo delante de ti, pero entrégale algo, ¿verdad? Por algo se empieza, podemos decir. Y Dios va a ir renovando nuestro corazón a decir, bueno, aquí va una adoración ya mejor, Señor. Hasta que lleguemos a ese nivel de adoración, de intimidad con el Señor. Miren, a lo mejor no toda la iglesia lo sabe, pero ya lo van a saber. Una de las cosas que se establecieron en el grupo de alabanza es que todo el ministerio tiene que estar aquí a las 10 a la oración. Y es bien difícil porque no estábamos acostumbrados, ¿sí? Y al principio es difícil porque es una disciplina, ¿sí? Así como cuando nosotros empezamos a hacer ejercicio, así duele todo, ¿verdad? Mónica andaba en terapias, ¿verdad? Y llegaba como Robocop, ¿verdad? Así como que, híjole, me pusieron a hacer, ya no estamos para andar haciendo ejercicio, ¿verdad? O sea, ya todo nos duele, nos truena todo, ¿verdad? Entonces, y así es la disciplina. La disciplina al principio duele bastante. Y luego cuando vas avanzando y vas empezando a ver los resultados, dice, pues ya me duele, pero ya estoy feliz. O sea, ¿por qué? Porque ya estoy viendo resultados. Ya me dolió, pero porque trabajé acá. Y ahora me gusta que me duela porque ya sé que trabajé, ¿verdad? El musculito, la piernita, lo que sea, ¿verdad? Entonces, pero ya después es un deleite. Así es estar en la presencia. Así es cuando uno está en oración, que es un acto de adoración, la oración. Y así es cuando uno lee la palabra. Al principio es difícil, me duermo cuando estoy leyendo Levítico, Señor. O sea, como que ya tanto sacrificio, ya hasta me cansé, ¿sí? Pero son actos de adoración que nos permiten estar en intimidad con Dios y al principio son difíciles. ¿Por qué? Porque tenemos que separar tiempo, porque nos tenemos que enfocar, pero ya después sientes como que esa desesperación de decir, como cuando tienes sed, necesito un vaso de agua porque ya traigo la lengua seca. Y así es cuando de repente te falta leer la palabra y dijo, no hombre, es que esto está interesantísimo. ¿A poco no? Los que hemos llevado el discipulado, que nos ponemos a leer, dices tú, wow, o sea, hay cosas que Dios te revela tremendas. Así son los actos de adoración y ese fue el propósito inicial. Ahora, solo Adán y Eva, como les decía, podían tener esa relación con Dios. Dios nos creó, dice la palabra, a su imagen. Y de ahí nace esa dinámica, ¿sí? de tener esos actos de adoración, ese propósito único que podíamos tener nosotros. Pero ¿qué pasa después? Sucede la tragedia, ¿sí? Sucede la tragedia y cuando pasa eso, cuando pasa ese pecado de Adán y Eva, cuando se caen y caen en desobediencia, caen en una rebeldía contra el propósito, ¿sí? Se rebelaron contra el propósito que Dios tenía para ellos. Y entonces sucede como dice el autor del libro Diseñados para Adorar, dice que nace la religión de la hoja de higuera. ¿Qué sucede cuando nosotros perdimos el propósito? Y hasta el día de hoy seguimos sufriendo las consecuencias de haber perdido ese propósito. Antes en el huerto estaba todo clarísimo, no había nada que preguntar porque estaba todo claro, pero cuando comen del huerto, dice la palabra del Señor que te rebelas contra el propósito, entonces ya no sabes qué hacer. ¿Y qué es lo primero que hace Adán y Eva cuando se dan cuenta de su desnudez? Se cubren, ¿sí? El punto
es que cuando se habla de la religión de la hoja de hoguera es que nada más cubren lo externo, ¿sí? Habla acerca de las cosas externas, de que nada más cubrimos lo que se ve, porque ellos tenían vergüenza, ¿sí? Ellos tenían vergüenza y tenían que cubrirse para estar delante de Dios, ¿verdad? Y poderse presentar delante de Dios porque ya entendían que algo estaba mal. Entonces ellos pierden esa orientación y quedan desorientados del propósito. Por eso hoy en día la gente no tiene propósito, oficio ni beneficio, no saben qué hacer, no saben a dónde ir. No, como una persona cuando le dan un golpe en la cabeza y trae amnesia, ¿verdad? Y despierta y dice, ¿de dónde estoy? Se perdió ese propósito, se quedaron desorientados de lo que Dios había querido. Y podemos ver la dinámica, ¿no? Cuando Dios va con Adán y Eva y le dice a Adán, ¿qué has hecho? Pues esta que tú me diste, la mujer que tú o sea, ya le echó la culpa a Dios, ¿verdad? Tú me la pusiste aquí, yo estaba bien padre, tranquilo, solo. No digan amén, hermanos. Yo estaba bien a gusto solo, ¿verdad? Y a esta que tú me pusiste, y la mujer, pues acá, la serpiente, fue la que me dijo. Empezaron a aprender el oficio de culpar, ¿sí? De echar, a ver a quién le echo la culpa, pero yo no tengo la culpa. Tú fuiste, ¿verdad? No, yo no fui. No, dígale, así como el seda, ¿tú fuiste a hacer? No. Ay, pues ¿quién va a ser el único niño en la casa? ¿A quién le va a, ni modo que voltea a quién, al su amiguito imaginario? Pues no, ¿verdad? Entonces, así estamos, porque es parte de la naturaleza. Desde niños traemos eso de echarle la culpa a ver a quién, pero yo no fui. Y así nace el hábito de culpabilizar a otra persona, y eso no muestra nada más que el estado del alma, ¿sí? Cuando nosotros le echamos la culpa a alguien, no muestra más que nuestro estado, nuestra condición, pero es una condición que ya traemos de nacencia, ya la traemos desde la caída, ¿sí? Ya es de generaciones. ¿Por qué? Porque se nos olvidó, perdimos el propósito, se nos olvidó cuál era lo que realmente fuimos nosotros creados. Nuestro propósito no es venir a hacernos ricos, hermanos. Son propósitos cortos, a corto plazo, pero nuestro propósito eterno es que era otro, pero quedamos desorientados. Una de las cosas que suceden cuando pasa esto es que ese acto de desobediencia o de rebeldía nos arrebató el que nosotros conociéramos de verdad a Dios. Nos arrebató el conocerlo tal cual. Cuando Dios bajaba y que tenía comunión, Adán podía estar así, mira, viendo a Dios. No tenía que ir como Moisés tapándose, ¿verdad?, para poderlo ver cara a cara, que fue uno de los privilegiados que vio a Dios ya después acá, ¿verdad? Pero Adán y Eva tenían el privilegio de estar así. Bueno, ese acto nos impidió que nosotros tuviéramos también esa experiencia. Qué triste. Cuando yo me ponía a leer, dije yo, qué triste, Señor. Hubiera sido, yo creo que emocionante, y ha de haber sido espectacular el estar intimando, adorando de esa manera tan especial como la tuvo Adán y Eva con Dios. Cosa que ahorita nosotros no tenemos. Sí podemos tener, porque en Cristo Él restituyó todo eso. El punto es que nosotros no hemos entendido y no hemos dado ese paso para llegar a ese nivel que ellos tenían, porque nos da flojera. Porque la única parte en lo que nosotros venimos a adorar y pensamos que es eso, es aquí en la iglesia cuando cantamos. Y la realidad es que eso no es adoración. La adoración que ellos tenían en el huerto era continua. Era una adoración que siempre estaba de reconocimiento, de alabar por lo que Dios había hecho, porque ellos ya estaban en el huerto, ¿sí? Pero nosotros ahora nos enfocamos y nos dedicamos a otras cosas menos a el propósito que Dios tiene para nosotros.
Entonces nos fue arrebatado ese conocimiento que ahora tenemos que adquirir gracias a que tenemos la palabra. Por medio de la palabra nosotros podemos alcanzar y tener ese conocimiento. Una de las cosas, ¿cuál fue la pérdida? Bueno, la pérdida es que olvidaron quiénes eran. Eso fue lo que nosotros perdimos, olvidamos quiénes éramos. Olvidamos la autoridad que teníamos, olvidamos todo lo que Dios había puesto en cada uno de nosotros, olvidamos el propósito de nuestra existencia y entonces estamos buscando, así como dice la Biblia, entonces ellos, Adán y Eva, cuando pecan, dice que tomados de la mano se fueron, ¿verdad? Fueron expulsados del huerto a un lugar que ni conocían, que no sabían qué iba a haber, fueron a lo desconocido. ¿Por qué? Porque había este sentido de desorientación, no sabían ni qué iban a hacer, no sabían ni qué iban cómo se iban a sobrevivir, etcétera. Dios les había dicho cómo los maldijo, ¿verdad? Dios les había dicho cómo iban a hacer ahora sus vidas después de haber vivido en la abundancia, en esa relación con Dios. Dios ahora les dice, bueno, vas a vivir ahora en esta condición. ¿Por qué? Porque ellos olvidaron. Se les olvidó que Dios, todo lo que Dios había hecho, todo lo que la esencia, todo el conocimiento de Dios, lo perdieron por causa de haberse rebelado contra el propósito. Y eso sucede ahora en nuestra vida espiritual. ¿Sí? Nos enfocamos más en otras cosas y fíjense, una de las cosas bien tremendas, a veces nos enfocamos más en el ministerio, en servir, que son cosas buenas. No estoy diciendo que no las haga, hermano, pero el principal propósito de la iglesia, el principal propósito del cristiano o de los hijos de Dios es la adoración, no es el servir. Sirva, hermano, porque también la palabra nos enseña en el Nuevo Testamento que es bueno el servir a la iglesia, que Dios nos dio dones para que la iglesia fuera edificada, sí, pero su vida primero tiene que ser una vida de adoración, que todo lo que haga, que todo lo que vea, que todo lo que desarrolle, que su relación con Dios sea un acto de adoración continuo, ¿sí? Para que cuando baje Dios en su huerto, ¿sí?, usted esté dispuesto para estar adorando y exaltando el nombre del Señor. Una de las cosas que la palabra nos enseña es que el propósito está definido en la Biblia. Nosotros tenemos la palabra del Señor para poder encontrar nuestro propósito. El punto es que la leamos, ¿sí? Y podemos ver muchos salmos. Vamos al Salmo 95, donde nos enseñan cómo nosotros podemos alabar y glorificar y recuperar el sentido del propósito para el cual Dios nos ha creado. Dice la palabra del Señor: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y el Rey grande sobre todos los dioses. Una de las maneras que nosotros podemos recuperar es a través de la palabra. Nosotros tenemos una de las soluciones. Sí, ya no Dios baja al huerto, ¿verdad?, como antes, pero puede bajar a nuestras vidas a través del conocimiento de su palabra. Si nosotros como ministerio de alabanza o como iglesia no tenemos conocimiento de la palabra, ¿qué le vamos a dar al Señor? En una ocasión, un ingeniero en sistemas, yo me acuerdo porque antes hacíamos los programas hechos en casa, ¿verdad? Entonces siempre había un ingeniero en sistemas y es que yo le decía, es que ponle para que me dé esto y según ciertos parámetros que yo quería que salieran mis reportes. Y yo le decía, bueno, pero ponle esto y esto y esto. Y luego ya empezamos, es que no sale nada. Es que ¿por qué no sale nada? Y luego él me decía, pues échale la información, no te va a dar nada si no le echas información. Y yo dije, pues sí es cierto, tengo que capturar. Y nosotros decíamos, es que así es lo mismo con la palabra. Si nosotros no le echamos nada, ¿qué va a salir de nosotros?
Si nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios, ¿qué va a salir de nosotros? Nunca van a salir expresiones de adoración porque no tenemos el conocimiento, lo perdimos, quedamos desorientados. Ahora sí que no sabíamos ni a dónde vamos. Al día de hoy, todavía hay personas que pueden decir, ¿y qué estoy haciendo aquí? Y cristianas, no estoy diciendo ya del mundo, no, cristianas. Podemos decir, bueno, ¿para qué Dios me creó? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de Dios aquí en la tierra? Nacer, como nos enseñaron en la primaria, crecer, desarrollarnos, reproducirnos y morir. Y ya. Otras personas dicen, siembra un árbol, ten un hijo y escribe un libro. Pero hay personas que han hecho todo y como quiera, no hay propósito en su vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son propósitos a corto plazo. Siempre estamos pensando en propósitos a corto plazo. Por eso la palabra del Señor nos dice cuál es nuestro propósito eterno. Está bien tener metas, está bien tener sueños a corto plazo, pero tu propósito y mi propósito eterno es que a partir de hoy, tú en tu mente y en nuestra mente nosotros podamos decirle al Señor, Señor, pon en mi mente el que tu Espíritu Santo me esté recordando todos los días, a cada rato, el propósito para el cual yo fui creado, porque ese propósito es para eternidad. La palabra del Señor, a mí me gusta mucho, cuando estaba leyendo me confundí de salmo, gracias a Dios que me confundí. Decía 96 y yo vi 66. Oigan, este salmo está poderoso, el 66. Dice la palabra del Señor, aclamad a Dios con alegría toda la tierra. ¿Sabes qué es aclamar a Dios con alegría? ¿Han estado en un partido de fútbol o en el estadio? Yo no sé si a ustedes les ha tocado ver videos de aquel juego emblemático de la selección mexicana contra Alemania, en el que ganamos, ¿cuánto? ¿1-0? Cuando se está cantando el himno nacional y está todo aquello, ya se te ponía la piel chinita. Bueno, a mí que me gusta el fútbol, ¿verdad? Se te ponía la piel chinita y luego cuando se termina, ¡ay! Una euforia, y cuando gana, pues peor, ¿verdad? O sea, México, yo me imagino que ha de ser más o menos así. El aclamar a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Fíjense nada más el poder de la palabra de Dios. Dice la palabra, decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. ¿Usted ha visto cosas asombrosas de las cuales Dios ha hecho? Espérese, ahorita no hablamos de la naturaleza, ¿sí? Porque pues eso ya está fuera de serie, ¿verdad? Algo que nosotros no pudiéramos crear, aunque quisieran andar haciendo nubes, y aunque ahorita está la tecnología que quieren estar haciendo carne sintética y carne, y haciendo nubes también, porque ya hay máquinas que hacen nubes, ahí donde va la ciencia. Entonces, ¿usted ha visto cosas asombrosas que Dios ha hecho? No, es que no los oigo, hermano, o estoy sordo. Dice la palabra del Señor, decida a Dios. Usted se ha detenido a decirlo a Dios, no hombre Señor, te la bañaste, eres otra onda, ¿sí? Eres otra onda, mira lo que hiciste. Me sorprende y me asombra. Bueno, dice la palabra del Señor que tú y yo le digamos eso al Señor. Cuán asombrosas son sus obras, porque eso lo hacía Adán desde el principio, cuando tenía esa comunión con Dios. Y dice, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. O sea, aquí está hablando no solamente de lo asombroso, sino que está poniendo a Dios como un Dios guerrero que te va a defender de tus enemigos. Y entonces mis enemigos son los enemigos de Dios, porque estamos en el mismo equipo. ¿Sí? Porque estamos en el mismo equipo. Entonces dice, todo eso se lo tienes que decir a Dios, y podemos agarrar un montón de versículos en la Biblia que nos hablan de la grandeza de Dios. Dice la palabra del Señor en Isaías que cuando
que el eco de adoración que está en Apocalipsis, bueno, en Isaías o en Apocalipsis también, que dice: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. En pocas palabras, hermano, si usted y yo tenemos pensado en algún momento dado ir al cielo, esto es lo que vamos a estar haciendo, ¿sí? Así es que lo más recomendado es que el día de hoy también lo hagamos. El día de mañana también lo hagamos. Ahorita en la noche lo estemos practicando, porque si usted está pensando que va a ir a comer nada más a la mesa del Cordero, déjeme decirle que no, hermano. Hay muchas cosas que hacer en el cielo, pero las principales es estar adorando a Dios, ¿sí? Las principales es que vamos a estar cantándole todo el tiempo al Señor: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Si no, no venga a perder el tiempo aquí, hermano. Vaya y cumpla los propósitos normales, ¿verdad? Los propósitos que no son eternos. Porque una de las cosas a los cuales es que Él ha redimido ya, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos redimió el propósito. Y al día de hoy, usted aquí en la tierra lo puede hacer. Al día de hoy, mientras ahorita usted tenga tiempo de hacerlo y que Dios no lo llame a su presencia aquí en la tierra, usted está obligado, porque a usted le conviene, hermano, y porque a Dios le agrada. Y yo creo que como un acto de gratitud y adoración, yo creo que Dios ha hecho ya lo suficiente por nosotros. Con tan solo el hecho de salvarnos, Dios ya ha hecho suficiente como para que nosotros seamos agradecidos y estemos en esa actitud de adoración y en esa actitud de estar orando y de estar adorándole y reconociendo su poder. Y esto no nada más es del grupo de alabanza, que somos los principales que debemos de estar dando el ejemplo. Así es que, hermano de la congregación, usted tiene toda la autorización, por si usted ve a alguien del ministerio de alabanza que no está en una actitud de adoración, puede ir a decirle. No dijeron ni amén los del grupo de alabanza, pero es un deber, ¿sí? Yo creo que el ministerio de alabanza es uno de los principales ministerios que tiene que dar el ejemplo. Y nosotros como iglesia tenemos que ser personas que se sumen, ¿sí? La iglesia también se tiene que sumar, porque no nada más es del grupo de alabanza, es tu relación con Dios. Es tu relación con Dios. Y me quedé a medias, hermanos. Entonces, vamos a orar. Vamos a orar y que el Señor nos ayude. Para la otra semana terminamos y iniciamos otro. Pero una de las cosas que Dios quiere que tú y yo tengamos es una relación genuina con el Señor. Así como hace rato oraba Rubén: Señor, que nosotros podamos ser sinceros, ¿sí?, de corazón, que podamos tener esa relación contigo, que restablezca su propósito en nosotros, ese propósito de acuerdo al propósito de Dios, a la óptica de Dios, no a como yo pienso que a lo mejor es. De acuerdo a la palabra de Dios, ¿cuál es el propósito de Él en mi vida? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Yo sé que tú estás hablando a nuestras vidas, Señor, y que en el transcurso del día, Señor, tú vas a hablar a cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, que tú seas bueno con nosotros una vez más, Padre, y que tengas a bien bendecirnos, Señor, y que el propósito eterno para el cual tú y mis hermanos y yo fuimos creados, Padre, desde el principio sea restablecido una vez más. Sabemos, Señor, que nuestro Señor Jesucristo pagó el precio para que todo eso, Señor, nos fuera devuelto. Volver a esa intimidad contigo, volver a acercarnos confiadamente hasta tu trono, llegar hasta tu presencia, Padre, y reconocer tu señorío, Padre, reconocer tu poder, reconocer que eres excelso sobre todas las naciones, Padre. En el nombre de Jesús, pon en cada uno de nosotros ese anhelo, ese deseo, Señor, y esa sed, esa hambre de conocerte más, para adorarte, para exaltarte, y que todo lo que hagamos, Señor, entre en ese propósito, Señor, que toda nuestra agenda
sea movido para poderlo encuadrar en tu propósito, Señor, y no que sea al revés. Quita toda desorientación de cada uno de nosotros. Quita todas, Señor, las cosas que no permiten, Padre Celestial, que mis hermanos y yo crezcamos en ese acto de adoración contigo, porque es lo único que tú esperas de nosotros, que nos acerquemos a ti como adoradores, que nos acerquemos a ti como personas que reconocen tu grandeza, Padre. En el nombre de Jesús, crea en nosotros un corazón limpio, Padre. Crea en nosotros un espíritu, Señor, en el cual podamos alabar y glorificarte siempre, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos toda la gloria y la honra, porque yo sé, Señor, que lo que tú comenzaste, Señor, en cada uno de nosotros lo vas a perfeccionar. Y queremos, Señor, que tú lo perfecciones en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, el poder y la alabanza. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y ahorita iniciamos.